Muchas gracias, gracias por estar compartiendo. Lamentablemente el otro día hubo un problema de internet en toda la zona y se tuvo que cortar la conferencia. Esperemos que hoy todo vaya bien y disfrutemos una hora de algo de cirugía y de prótesis. Si bien a mí me gusta y soy especialista en cirugía, también me gusta algo de prótesis, así que vamos a ver. Yo creo que todos los tratamientos que realizamos, la finalidad es realizar una prótesis al paciente. Y después tenemos que arbitrar los medios con los cuales nosotros podemos llegar a hacer la colocación de implantes y su rehabilitación. Yo soy cirujano y creo mucho en el preoperatorio, no solamente protésico, porque siempre se habla de un preoperatorio protésico, el otro día lo aclaraba, sino que al paciente tiene que estar en estado de salud para poder recibir o hacer el tratamiento conveniente y sobre todo el tratamiento quirúrgico. Nosotros no tenemos cirugía de urgencia, sino que podemos preparar al paciente y llevarlo a la cirugía en las condiciones óptimas para no tener ningún tipo de percance en el postoperatorio. Hay un trabajo muy interesante del doctor Laskin, donde hizo un estudio de metaanálisis, donde indica la influencia que tienen los antibióticos desde el momento del preoperatorio hasta 36 meses después de haber sido rehabilitados los pacientes. Y en ese estudio, ya expliqué el otro día, aclara que el uso de antibiótico preoperatorio, como el uso de clorhexidina, potencializa uno al otro, y de esa manera vamos a tener mejor pronóstico, mejor asepsia del paciente. Vamos a tener un paciente aséptico en cuanto a tener problemas de contaminación. Decíamos que para un paciente normal dábamos 1 gramo de amoxicilina 1 hora antes, 600 de ibuprofeno también 1 hora antes, y 24 horas antes comenzamos con un colutorio de clorhexidina y hasta 20 y pico de días, que es el tiempo en que epitelizan las heridas y cicatrizan. El antibiótico va a ser durante 7 días, y en el caso de postoperatorio inmediato, yo lo veo a las 24 horas, tiene hematoma, y sobre todo en los injertos, cuando hacemos, el hematoma es un lugar propenso a infecciones, por lo tanto, le vamos a cubrir a lo mejor 2 o 3 días más. Cuando el paciente de riesgo, que es un paciente cardíaco compensado, paciente renal compensado, cualquier paciente de riesgo, le damos lo que se llama medicación de riesgo, que es lo que está haciendo la OMS hoy en día, amoxicilina 2 gramos, ibuprofeno 600 miligramos 1 hora antes de la intervención, a las 6 horas le damos 1 gramo de amoxicilina y después sigue su dosis hasta los 7 días, cada 12 horas. Y también clorhexidina preoperatorio y postoperatorio de la misma forma. Y todas aquellas cirugías que hagamos sinusales, vamos a agregar clavulánico, vamos a usar un amoxicilina clavulánico, el Optamox, paciente normal 1 gramo, paciente de riesgo 2 gramos, ibuprofeno lo mismo, y también el clorhexidina para como buche. A todos estos pacientes yo les doy corticoides de inyectable, que va a producir menor inflamación, como dice, eso ayuda mucho a las cirugías, porque disminuye el edema y disminuye el dolor del paciente, y aparte el corticoide produce mayor circulación sanguínea, que eso favorece a todos los integración de los injertos, como también a la integración de los implantes. El aparatito que vamos a hablar hoy, el instrumento que vamos a hablar es el Pisosurgery. El Pisosurgery es un instrumento muy interesante, muy importante para la cirugía ósea. Tiene un rotor que produce un movimiento de los insertos, de las puntas, que tiene un sentido. Si ese inserto se usa directamente sobre el hueso, sin esa irrigación que vemos ahora, vamos a tener un problema de que genera mucho calor. Pero al estar refrigerado, y sobre todo con solución fisiológica, que sea una solución que está enfriada, no a temperatura normal, está enfriada alrededor de 16, 17 grados, lo mismo que es la temperatura que se usa cuando nosotros vamos a colocar implantes, eso hace que la temperatura no llegue más allá de los 40 grados. Sabemos que la fosfatasa alcalina se denaturaliza a los 46 grados, la fosfatasa alcalina es lo que permite la precipitación de las sales de calcio y formar hueso, y se denaturaliza totalmente a los 50 y pico de grados, 57 grados. Por lo tanto, el Pisosurgery no sobrepasa con una buena irrigación
los 40 grados, está demostrado. Por eso es un aparato ideal para usar en este tipo de cirugía que vamos a ver. Y tiene 3 fundamentos importantes. Uno que hace un corte nítido, otro que tiene efecto de cavitación producto de la salida de solución fisiológica, y es selectivo el corte, vamos a trabajar sobre tejido duro y no hace nada al tejido blando. Y eso es importantísimo, porque yo puedo estar trabajando pegado al tejido blando, no tengo que separar tanto, no tengo que hacer colgajos mucho más extensos, no tiene que estar separador extendiendo demasiado, y de esa manera el postoperatorio se siente mucho mejor pronóstico. Me voy a relacionar o a hablar de atrofia de los maxilares. El pisosurgery también se puede utilizar para colocar implantes solamente, pero yo lo voy a hablar hoy específicamente en atrofia de los maxilares. Y dentro de esa atrofia de los maxilares sabemos que hay varias clasificaciones, como la del Comisar, donde de un muy buen hueso, donde nosotros podemos colocar implante en forma rápida, a colocar un implante inmediato, vamos a ir viendo que el nivel de hueso va a ir disminuyendo. Y va disminuyendo en 2 sentidos, en sentido vertical y en sentido horizontal. Lo que nosotros vamos a tener que llegar a tener una posibilidad de operar a un paciente es cuando ya esa pérdida no llega a la basal. Ya cuando el hueso llega a la basal, a veces es muy difícil de poder hacer algún tipo de cirugía reconstructiva. Por lo tanto, tendríamos que no perder tiempo en cuanto a los postoperatorios, sino que llevarlo a la cirugía lo más rápido posible al paciente para colocar implante, y cuanto menos sea la pérdida ósea, menos cirugías tengamos que hacer en el paciente, mejor para el pronóstico de nuestro trabajo. Caldwell y Howell también hicieron su clasificación, muy parecida a la que vimos recién, donde vemos desde el momento que tenemos hueso, donde hay hueso disponible, a donde existe paulatinamente la pérdida de hueso tanto en el maxilar superior o inferior y en el maxilar superior. Lo que nunca tenemos que llegar a esto, porque ahí se nos complica. Lo ideal para colocar implante, y en estas 2 circunstancias, es fundamentalmente en el tema donde yo hoy voy a estar tratando de hablar. Ustedes saben que con respecto al maxilar inferior existen siempre normas de trabajo. Siempre se coloca un implante a 3 milímetros por delante del mentoniano, por la recurrencia que tiene, y a 2 milímetros del conducto dentario. El conducto dentario, si yo tengo por una transparencia un maxilar, discurre por dentro del hueso, siendo muy próximo a la altura del séptimo, del 7 y del 8, baja más en el lugar del 6 y asciende a nivel de los premolares. Este es un estudio que yo hice en el año 98 y lo presenté en una sociedad científica, donde vemos cómo en la radiografía de un paciente que tenga hueso irremediablemente va a ir a un paciente sin hueso, como pasa en este caso. Fíjense cómo la basal siempre se mantiene en su lugar, pero el reborde, por pérdida de huesos, va a bajar. Del lado izquierdo vamos a ver un maxilar inferior y otro maxilar inferior en la parte inferior. Vamos a ver que los dos tienen un conducto dentario, cómo se dispondrían ese conducto dentario. Y si yo hago una imagen radiográfica, que es la más común que hacemos de una panorámica, voy a tener una vista de esa cantidad de hueso. Y si hago una panorámica de este paciente, también voy a ver la misma cantidad de hueso. El gran problema es que en el maxilar inferior, el hueso disponible que va a tener es esa cantidad que se ve ahí, o esa cantidad que se ve ahí. Es decir, es mínima con respecto a la posibilidad de colocar un implante. Y como vemos en el preparado, también ahí vamos a tener que a veces por superposición de imágenes vemos la parte posterior y parecería que habría una disponibilidad ósea a nivel de esa zona, y en realidad estaría el dentario a flor de mucosa. Para rehabilitar estos pacientes que tienen pérdida óseas en sentido vertical, sobre todo en el maxilar superior o en el maxilar inferior, existen técnicas de aumento de volumen, técnicas online.
Esas técnicas online está demostrado en distintos estudios, como acá el del doctor Lozada, en que produce reabsorciones desde el 17 a el 15% en algunos casos. Yo diría, inclusive como dice Misch, de 25% de la reabsorción del hueso, como dice Picos, hasta un 20%. Y como en este trabajo de Sbordone, donde determina que la pérdida ósea, tanto de mentón como de cresta ilíaca, puede llegar hasta un 59% de reabsorción. O sea, los injertos online son muy de reabsorberse, producto de la falta de irrigación, producto de que el periósteo no se adhiere en el injerto, producto de que esa falta de irrigación, más la pobre irrigación que produce el hueso receptor, va a ocasionar la reabsorción indefectible de ese hueso injertado. Por eso, en ese tipo de pacientes, sobre todo en el maxilar inferior, porque en el superior yo puedo invadir el seno, propongo hacer injertos por interposición o injertos inline, que estarían relacionados fundamentalmente a una atrofia en sentido vertical, pero que conserve el nivel de la cresta, el ancho de la cresta. Y tiene contraindicaciones, como toda cirugía, que es en la pérdida del aporte vascular del segmento que yo movilizo. O sea, no tiene que perder irrigación el segmento que uno va a desplazar. Va a tener que transformarse como si fuera un injerto vascularizado, pediculado. El pedículo va a ser la misma mucosa que lo va a contener. Hay autores como Chapasco que dice que no tiene que haber no menos de 5 milímetros para hacer esta técnica, y que es los milímetros indispensables para dejar 3 milímetros a nivel inferior con el dentario y 2 milímetros en la parte superior. Acuérdense que si yo hago la segmentación de 5 milímetros y hago muy chico el corte superior, se va a reabsorber muy rápidamente aunque esté vascularizado. Y si lo dejo muy cerca al dentario, no voy a tener ninguna posibilidad de anclar el injerto con un tornillo porque me voy a llevar el dentario por delante. O sea, hay que tener muy en cuenta tanto el injerto que vamos a desplazar, o el hueso que vamos a desplazar, como la zona receptora del tornillo que lo va a fijar. Si vamos a los estudios de Linde, demuestra que el endostio está fundamentalmente irrigado por el periósteo. El periósteo va a tener vasos que lo atraviesan y que van a llegar al endostio, como en este caso, ahí, que son los vasos perforantes, o el periósteo va a irrigar solamente la parte de cortical, es decir, el que mantiene la cortical es el periósteo. El que mantiene la altura del hueso es el periósteo. Por eso hay que manejarlo muy bien al periósteo cuando hacemos este tipo de cirugías. En el año 69, que revoluciona las cirugías ortognáticas en las segmentaciones maxilares, es Bell. Bell estudia en Monomacaca rhesus y demuestra que el periósteo es el que irriga los maxilares en una forma centrípeta, más que el endostio en forma centrífuga. El profesor Borello dice en su literatura que el cortical de un proceso osteomielítico se mantiene producto de la permanencia del periósteo. Hay estudios de Bradley en seres vivos que demuestran que la incidencia del periósteo es importantísima para mantener el hueso. Y la falta de irrigación de la dentaria se va a producir por el aumento en la edad. En el aumento de la edad se va atrofiando la arteria. Al desaparecer el diente, también desaparecen las arterias que van a ser interseptales, las arterias periodontales, o sea, las arterias que de la dentaria van a irrigar la zona vecina al diente. Y en pacientes totalmente edéntulos, la pérdida es muy importante de irrigación del maxilar y sobre todo si ha pasado mucho tiempo. Por lo tanto, la cortical depende de una irrigación perióstica fundamentalmente. Hay estudios del Rosenberg en osteonecrosis, donde dice que en los infartos medulares la necrosis es geográfica y la corteza suele permanecer indemne gracias a la irrigación del periósteo. O sea, hay muchos artículos donde hablan de la importancia que tiene el periósteo. Por eso en esta técnica que vamos a ver hoy,
Vamos a tratar de mantener el periósteo adherido en la zona que conviene. Hacemos una incisión a nivel horizontal con un desplazamiento del coleajo hacia vestibular al fondo del surco y mantenemos el reborde hipolingual adherido el periósteo al hueso. Cementamos el trozo de hueso y colocamos a un injerto. Y ahí podemos hacer dos cosas: o colocar el implante en forma inmediata o un tornillo que sea un tornillo de fijación. Pasado los 4 meses o 3 meses, depende del injerto, en ese lugar donde había un tornillo se retira y ahí es donde vamos a poder colocar un implante. Vamos a hacerlo esquemáticamente la cirugía. Tenemos un maxilar inferior donde se ve dónde está el dentario. Supongamos que tenemos alrededor de 7 milímetros de altura. No soy de colocar implantes short, implantes cortos, pero si tuviera 5 milímetros de hueso o 6 milímetros tampoco pondría un short o corto, porque estaríamos muy pegaditos a lo que sería el dentario y no estaríamos dejando esos 2 milímetros que dice el protocolo para no producir parestesia a distancia. ¿Qué hacemos? Con el piso surgery vamos a hacer 2 cortes que son verticales, totales de vestíbulo lingual, convergente hacia la basal, y después en forma horizontal vamos a hacer el corte íntegro de cortical a cortical de vestibular a lingual. Y si ustedes se fijan, en este lugar van a encontrar que sobresalió el inserto del hueso. Si hubiese sido una técnica realizada con una fresa o una piedra, una Linderman, una secria, seguro que si yo cortaba por lingual, corto también la mucosa y tendría un sangrado muy importante. Esto, al no lesionar el tejido blando, permite que hagamos el corte total, desplazamos, interponemos el injerto y después lo vamos a fijar con un tornillo o con implantes en el caso que sea posible. Ahí tenemos hecho la técnica quirúrgica demostrada. Podemos fijarlo con tornillo de fijación, ahí se ve perfectamente el tornillo de fijación y el injerto, y miren a dónde está el mentoniano en este caso. Podemos fijarlo también con implantes, ahí están los implantes colocados. Acá tenemos interpuesto tuberosidad, tenemos también tuberosidad molida. Nunca se debe colocar un sustituto óseo, ni homólogo, ni heterólogo, sino hueso autólogo, siempre en este área de trabajo. O también podemos fijar estos injertos con placas de 1.5 que se colocan de oclusal y vestibular. Y fijan de esa manera al injerto que estaría depositado en este lugar donde se ve la foto. Vamos a un caso clínico, una paciente joven que viene a la consulta, edentada del lado izquierdo. Le pido una radiografía panorámica, que es la radiografía de rigor, y en la panorámica lo que veo a la altura del 6, que es el lugar donde más desciende, que hay disponibilidad ósea. A nivel de los premolares hay disponibilidad ósea, a nivel del segundo molar hay disponibilidad ósea. Si yo me quedaría con la panorámica, estaría haciendo un mal diagnóstico. Cuando hacemos los estudios tomográficos que sugerimos que se haga en forma de rutina, vemos ahí que la altura es insuficiente para poder colocar implantes. Si ustedes se fijan en esta zona, fíjense en esta zona, y miren en esta zona cómo nosotros no podemos hacer la colocación de ningún implante, ni un implante de tipo short. Y fíjense cómo a veces los técnicos nos dan desde la cresta hasta el dentario, pero la posición del implante es esta, donde está ubicado el punteado rojo. Vamos a tomar una radiografía muchas veces panorámica para ver la disponibilidad de mentón que tiene la paciente, que es muy importante, muy interesante, es una toma, una técnica muy interesante. En oclusión vemos que hay una extrusión de una pieza 25, esa pieza me va a traer algún tipo de problema en la rehabilitación protésica, entonces lo que vamos a hacer es nivelar el plano para de esa manera tener un plano antagonista normal y poder disponer del espacio protésico. Vamos a ver la técnica quirúrgica. Una cirugía que se hace con anestesia local.
damos anestesia infiltrativa, troncular. Ahí lo que estamos notando es una incisión mucosa, dejamos caer la mucosa y después vamos a hacer una incisión hasta periósteo, dejando el conjuntivo, que va a ser después el lugar donde vamos a poder suturar y que esa zona sea buena en cuanto a que no tenga problema de que se abra. Es la forma que estamos preparando el pisosurgery y ahí estamos usando una sierra, una OT7, una punta o inserto que es muy útil para poder hacer este tipo de maniobra en la zona del mentón. Tiene 3 puntos, 6, 8 y 10 milímetros. Los injertos tienen que ser homogéneos, entonces si tomamos injerto de 4 milímetros, tenemos que llegar a los 6 milímetros de la punta y así sucesivamente, tenemos que hacerlos parejos. Ahí lo que hice fue colocar esponcostán como para poder hacer el cierre y que no tenga edema, una incisión horizontal, no se hacen descargas, y ahí estamos con una OT12, que puede ser la normal o la small, y hacemos el corte en sentido vertical y horizontal, y ahí estoy con un cincel acodado, haciendo la fractura quirúrgica de la zona, ahí se ve en la radiografía, y cómo se desplaza, cómo levanto e interpongo el bloque de injerto del mentón, lo acomodo en su lugar, pero no nos quedamos conforme, y ahí es donde vamos a hacer, en este caso, la colocación de un tornillo de fijación, que es un tornillo, en este caso, de la marca Biorison, de 12 milímetros de longitud, y ahí tenemos un inserto aplanado que me va a servir para redondear y no dejar ángulos o aristas que me van a hacer un decúbito en la herida. Ahí está el tamaño del tornillo, y es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando sacamos radiografía postoperatoria, fíjense ustedes, ahí se ve en rojo la distancia que tiene al mentoniano ahora, y lo que vamos a tener, primero, una vista del lingual, que no sobrepasamos el lingual, el dentario estaría a esta altura, el tamaño del tornillo era 12 milímetros, por lo tanto tenemos la posibilidad en este paciente de generar un hueso de más de 12 milímetros o inclusive 13 o 14 milímetros de altura. Es una técnica muy interesante, muy linda, no es difícil en cuanto a que tengamos riesgo si lo tendríamos si no utilizaríamos el instrumental adecuado. Es el preoperatorio y el postoperatorio de la paciente, donde vemos el aumento de volumen. Preoperatorio clínico, postoperatorio a los 4 meses. Por lo tanto, esperamos 4 meses y a los 4 meses vemos también la cicatrización de la zona dadora, la zona del mentón, como cicatrizó perfectamente. Antes de levantar el colgajo, lo que se hace a veces cuando se pone el tornillo es sacarlo antes de hacer la incisión, retirarlo, y muchas veces al día siguiente hacemos la cirugía o puede ser en el mismo momento. Ahí vemos el injerto, vamos a ver el tipo de hueso que hemos logrado, y si vamos a la historia, vamos a donde empezamos, ahí tenemos lo que sería la parte oclusal, la parte que desplazamos del injerto, y este sería el injerto en sí, lo que hemos aumentado. Fíjense que no hemos perdido nada de injerto. ¿Por qué? Porque este injerto tuvo 3 tipos de vascularización. La lingual, dada por el periósteo lingual, la superior, dada por la medular del bloque que se desplazó, y la inferior por la medular de lo que era la zona inferior de la zona osteotomizada. Por lo tanto, va a tener 3 irrigaciones en forma permanente hasta que tenga la cuarta, que es la del periósteo, una vez que nosotros lo suturamos. Por eso es que se pierde tan poco volumen de hueso en esta técnica de técnica SAM. Ahí vemos los lechos una vez que vamos a colocar los implantes. Fíjense la irrigación,
una zona muy apta para colocar implantes, es una zona que tiene una buena irrigación y eso favorece muchísimo a lo que sería la osseointegración de los futuros implantes. Siempre me gusta sondear para saber que estoy en alvéolo de 5 paredes y que no tengo ningún tipo de problema de vestibularizar, igualizar o llegar al dentario. Y los 3 implantes colocados de acuerdo a una guía quirúrgica programada. Postoperatorio de 2 meses, fíjense cómo se ve ahí una especie de aumento de volumen, producto del injerto que uno coloca y que forma algún tipo de granuloma en esa zona. No es significante el problema. Se hace una segunda cirugía, en este caso con tapones cicatrizales, sin levantar colgajo. Esperamos 1 mes, que es el tiempo de los tapones cicatrizales de espera para tomar impresiones. Si hubiese sido con coronas provisorias, esperamos 3 meses. Hay un estudio que yo presenté en donde veo el tiempo de cicatrización tanto con tapones como con coronas provisorias. Con tapones, al mes uno ya puede empezar a tomar impresiones, mientras que con las coronas provisorias lo mínimo son 3 meses y entraríamos en el protocolo de MISH y terminar a los 6 meses en la rehabilitación protésica, haciendo carga progresiva, o provisionalización inmediata en el caso que coloquemos implante y coloquemos las coronas en su momento. Fíjense los embudos que hemos logrado, importantísimo, y la rehabilitación protésica, el modelo, los pilares que son de Bay-Horizon, los pilares 3 en 1, y la rehabilitación protésica correspondiente. Ahí están los pilares, que son pilares maquinados de titanio, que el laboratorio talla convenientemente para recibir a su rehabilitación protésica, y veamos la correcta ubicación de los márgenes gingivales sin pérdida y formación de papilas, teniendo una estética y una función adecuada, que era lo que vino a buscar la paciente y que nosotros pudimos dar gracias a una técnica de sándwich en el maxilar inferior, zona problemática por el dentario. De cómo vino la paciente, cómo la hemos rehabilitado protésicamente, de cómo vino la paciente con ese plano quebrado, cómo nosotros hemos nivelado el plano y cómo está en oclusión. Y lo interesante que a los 3 años viene la paciente, vemos el postoperatorio, ahí se ven que sigue estando y cómo están bien las formaciones papilares, la mucosa mucho más adherida, y la otra importante que es el postoperatorio radiográfico. Algo que no dije, que lo voy a decir en otra técnica, que es la técnica sándwich. Yo en todos estos casos de rehabilitación uso implantes con láser. El implante con láser tiene una gran ventaja, que es la que mantiene el láser, los 8 micras que tiene el cuello del implante, mantiene al tejido blando. Y el tejido blando es el que mantiene el tejido óseo. La búsqueda del espacio biológico lo va a hacer hacia la corona, no lo va a hacer hacia el implante. Por lo tanto, no vamos a tener pérdida de inserción mucosa, sino que al contrario, vamos a ver que la encía va a ir cabalgando hacia la corona. Y si en vez de colocar pilares, en este caso, hubiésemos colocado un T-base, que podría haber sido un T-base que tenga también láser, lo que vamos a lograr es que el tejido blando, aparte de adherirse en el implante, se adhiere a ese láser o T-base con láser. Por lo tanto, la mucosa cada vez va a ir trepando más hacia la corona y se va alejando cada vez más del hueso. Fundamental en el sector posterior, fundamental más en el maxilar, en la zona anterior. Pero toda la boca para mí es estética. Hay que tratar de que sea estética y hay que tratar de que el paciente tenga el mejor postoperatorio desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estético. Ahora vamos a ir al maxilar superior. En el maxilar superior, la zona problemática es el seno maxilar. Ustedes saben que con el tiempo, el maxilar superior, en la zona posterior, va a tener un problema de reabsorción de reborde y va a tener un descenso de lo que sería el piso del seno. Esto es lo que yo denomino, es una nomenclatura propia de un trabajo que he presentado en el año 98 en la revista de la Asociación Odontológica Argentina como trabajo de investigación, del hueso interbuco sinusal.
Ese hueso se va a ir reabsorbiendo con el tiempo y va a ir disminuyendo la cantidad, hasta tal punto que a veces queda una cáscara de huevo donde es casi imposible la rehabilitación desde el punto de vista de injerto. Por eso hay que hacer la cirugía lo antes posible como para que ese paciente no tenga ese tipo de problemas. Hay distintos tipos de clasificaciones, como en este caso de Salagaray, donde dice que cuando tengamos 10 milímetros o más, vamos a poder colocar implante. Cuando tengamos entre 8 y 10 milímetros, colocación de implante y técnica de Summer. Entre 4 y 8 milímetros sería la técnica de Tatum o Tatum y colocar implante. Y cuando tenemos menos de 4 milímetros es injertar y esperar. Misch, como él dice que el implante más chico, decía que el implante más chico era 12 milímetros, él dice 12 milímetros implante roscado, entre 8 y 12 es colocar el implante con la técnica de Summer, entre 5 y 8 milímetros es el implante de técnica Tatum más injerto o injerto, y menos de 5 milímetros es colocar injerto. Yo hace muchos años estoy haciendo este protocolo que digo que donde yo tengo atrás una raíz que me contiene, haría la técnica de Summers. El injerto queda por depósito en el lugar y lo vamos aumentando a través de los osteótomos. Y cuando no tengo nada, ningún tipo de reparo en la zona posterior, iría a la técnica de Tatum. Tengo trabajos de 2 milímetros de hueso interbuco sinusal, habiendo una raíz posterior, y habiendo hecho esa técnica, haber colocado un implante con la técnica de Summers. No lo he colocado en el trabajo de hoy porque no sería conveniente de acuerdo al uso de piso sushi. ¿Qué pasa con la membrana sinusal? ¿Qué es lo que generalmente se pregunta? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos pasa con la membrana sinusal? Ustedes saben que una simple radiografía panorámica periapical nos da la idea de lo que es el hueso. Si ustedes se fijan en el maxilar superior, esta radiografía me da una cresta, y si vamos al preparado, en este lugar vemos la cresta. En esta otra radiografía vemos el hueso interbuco sinusal, lo que no vemos en la profundidad, pero sabemos que tiene hueso. Y en este otro vamos a ver que existe discontinuidad o no tiene la misma forma el reborde. Y a veces estas zonas son zonas donde cuando nosotros queremos hacer la androtomía, caemos en el hueso y vamos a caer en hueso sano. Por lo tanto, tener que ver, esto es importante, y caer con la técnica conveniente por encima de lo que es la basal del reborde. El piso del seno también es variable. Si ustedes se fijan ahí, en el 1 es un hueso o un piso importante, en el 2 existen 2 crestas y en el 3 existe una cresta única. En el caso del 1 yo haría una técnica de Tatum. En el caso del 2, en el caso de 3, sí o sí haría una técnica Tatum. ¿Por qué? Porque las crestas son lugares donde la mucosa sinusal se adhieren y cuando nosotros queremos levantarlas con un osteótomo, generalmente es el lugar que se desgarra y es el lugar donde uno corre el riesgo de que el injerto se haga intrasinusal. Vamos a ver este caso, es un paciente que le coloqué un incisivo central, y si ustedes, un incisivo lateral, y si ustedes se fijan, eso es injerto, es un injerto, en este caso es Mineros, que al tiempo tenía forma puntiaguda y el tiempo fue actuando como un secuestro y fue expulsado por el organismo y está apareciendo en la mucosa. Si ustedes se fijan en un biotipo ancho, en un biotipo ancho el injerto pudo sobresalir. Imagínense si nosotros colocamos ese injerto dentro de una membrana que puede ser fina, tiene la posibilidad de que rompa a esa membrana una vez después de haber colocado el injerto y quedamos con el problema de que si bien en la cirugía no se rompió, puede ser que se rompa en el día de mañana. ¿Qué hacemos cuando tenemos membrana sana o membrana que se rompe? En la membrana sana vamos a poder colocar el injerto sin ningún problema, y en la membrana rota lo que vamos a hacer es colocar una membrana, y esa membrana sirve de obturatriz como si fuera una membrana sana, que se comportaría, y de esa manera podríamos hacer el injerto sin ningún tipo de inconveniente.
Vamos al caso clínico. Es una paciente que viene con una zona posterior, maxilar superior, con piezas que estaban en malas condiciones, hago la extracción y mantengo esta pieza que después va a ser extraída, pero con el solo hecho de mantener una prótesis removible con un tope a este nivel para que no se intruya y que el paciente pueda ser rehabilitado protésicamente en forma provisoria. Pasado 3 meses de la extracción, que es el tiempo que yo sugiero para realizar cualquier tipo de intervención, ya cicatrizó el alvéolo, confecciono una guía quirúrgica de precisión y con eso hago una tomografía y veo dónde está el tutor y cuántos huesos dispongo en esa zona para colocar el implante. En la zona que vamos a tener en la altura de lo que sería el segundo premolar, fíjense el poco de hueso que tenemos, y en la zona que sería del primer molar, fíjense también la poca cantidad de hueso que disponemos para poder colocar el implante. Entonces vamos a lo que sería la cirugía. Hecha la extracción, esperamos 3 meses, y en este caso yo programé la colocación de implante y la técnica de Tattoo. En el caso que noto que no tiene fijación primaria, haría la técnica de Tattoo solamente, abortaría la colocación de implante y esperaría alrededor de 4 meses. Acá estamos viendo a la paciente. Siempre acostumbro a mostrar anestesia, que es uno de los, a veces, problemas que tienen los colegas, y en los cursos es muy útil el mostrar de qué manera nosotros anestesiamos. Hacemos un colgajo total, mucoperióstico. Levantamos el colgajo hacia vestibular, ahí vemos lo que es el reborde. Preparamos el piezoyugueri a mayor irrigación en función cortical y auto, significa que prende la luz y a los 15 segundos se apaga. Acá estamos con una fresa del tipo OT12, la fresa redonda. Después con una hacemos una fresa aplanada para también redondear. Y si ustedes se fijan, soy de hacer antrotomías chicas, no amplias, porque es una de las maneras que tenemos para proteger el injerto. Ahora cambiamos a función endodoncia y vamos a utilizar una EL1, que es una pata de elefante, que hace una punción, un apretamiento contra la membrana, la desplaza, y ahí con una cureta de seno estamos desplazando la membrana sinusal en forma íntegra desde el piso hacia arriba. Verificamos que el paciente respira y que la membrana está sana, es ancha, es una membrana de buen calibre. Medimos los milímetros que tiene en ese sitio y van a ver que tiene alrededor de 1 milímetro en ese sitio. En otros tiene un poco más, pero fíjense que tiene 1 milímetro y pico. Colocamos ahí la guía quirúrgica y a través de ella vamos a perforar con la fresa lanza. A protocolo usamos la fresa de 2,5 que tiene el tope. Ahí esbozamos porque ya caemos en piso de seno. Esbozamos y caemos en piso de seno. Los pines paralizadores, que son los que me van a decir si estamos bien orientados. Y ahora con una fresa para un implante de 3,8. Dicho de otra forma, primero hacemos el fresado conveniente para ver la posibilidad de colocar los implantes. Después lo que hacemos es el injerto del seno.
desplazando la mucosa. En este caso no utilizo una membrana obturatriz porque la mucosa era ancha, era una mucosa que tenía las características de ser posible desplazarla sin romper. Ahí vemos una radiografía intraoperatoria, cómo se nota el hueso que se ha generado, y estamos colocando un implante también con láser. Con los pilares ya incorporados, porque eso me orienta a la buena colocación de los implantes. A veces se hacen en forma de no colocarlos con el pilar, y de esa manera uno pierde la tridimensionalidad de los implantes que hemos colocado. Fíjense ahí ya haciéndolo en forma mecánica y cómo vamos irrigando inclusive. Ya colocados los 3 implantes, colocamos los tapones cicatrizales, retiramos los pilares, que son los mismos pilares que después se van a utilizar en la prótesis del paciente, y vamos a colocar los tapones cicatrizales. Y ahora el injerto que utilizamos, el Mineros, lo vamos a ir completando, colocando sobre el orificio de entrada del seno maxilar. Usamos una membrana Memblock, hacemos una buena periosteoplastía a nivel periósteo y después abarcamos en tejido blando para elongar el colgajo. Fíjense cómo me estoy yendo en el plano submucoso, y lo que hago también es injertar por encima del reborde para tener después unos embudos mucho más estables, de mejor calidad, para tener una mejor prótesis. Una vez que posicionamos la membrana, la vamos a fijar, en este caso con la Autotac. Son chinches de 2,5 milímetros de ancho y de largo. Y una vez fija la membrana, la recortamos los excesos, inclusive podemos hacerlo cubrir por encima del reborde, y realizamos la sutura correspondiente, los 3 implantes colocados. Esta es la imagen de la mucosa, que me dice que es una mucosa de buenas características, una mucosa que me va a permitir también irrigar el injerto, favorecer para la irrigación del injerto. Es una entrada chica, no es esas entradas que algunas veces vemos, que van casi de la escotadura piriforme a la cresta zigómata alveolar, y de encima del piso del seno casi al suborbitario. Son muy lindas para ver el seno, pero son muy difíciles a veces si se abre la herida, porque se contamina muy rápidamente el seno. En cambio, de esta manera, nosotros evitamos ese riesgo o esa complicación. Acá vemos radiográficamente cómo está el paciente en el postoperatorio inmediato, en la parte superior, postoperatorio inmediato, postoperatorio inmediato, postoperatorio de 21 días, postoperatorio de 1 mes y postoperatorio de 4 meses. Ustedes se acuerdan que aquí había una cortical. Si ustedes miran ahora, esa cortical no existe. Nunca en la economía existen 2 corticales dos esponjosos e interpuesto una cortical. ¿Qué significa? Lo que nosotros estamos viendo acá arriba es esponjoso, lo que estamos viendo acá abajo es esponjoso, y acá la cortical que estaba, por reacción osteoclástica, fue reabsorbida. Si yo sigo viendo a los 4 meses la cortical, significa que el injerto no formó hueso, o sea, no cumplió la función que uno quería realizar. A los 4 meses, fíjense cómo acá desaparece la cortical, no existen corticales, existe un hueso importante, hacemos la apertura, hacemos la colocación de los tapones cicatrizales, 4 meses, realizamos la colocación, y a los 4 meses, una vez que hice la segunda cirugía, hago la extracción de la pieza que habíamos dicho que la dejábamos para la prótesis, porque ahora la prótesis, con los tapones cicatrizales, va a tener la ayuda con un rebasado, con un
compuesto que vamos a hacer un reacondicionamiento de tejidos, va a tener una adaptación y va a tener una retención mejor ese provisorio. Fíjense los embudos que hemos logrado a los 30 días y la rehabilitación protésica final, donde vemos las 3 coronas rehabilitadas y vemos arriba de qué manera se formó hueso, oclusión del paciente, estética que hemos logrado. Un año después de control, fíjense la encía cómo se madura y cómo va cambiando el biotipo de esa encía. Y a los 3 años la paciente viene por un problema que es esa pieza dentaria, pieza a la cual le hago la técnica de Tarnow, la C2, la técnica de hacer de membrana abierta o técnica de cono de helado, y le hice una rehabilitación con implante y una corona provisoria. Pero de paso, aprovecho en la tomografía que realicé y veo la zona que hemos operado hace 3 años atrás y veo en la zona donde estaba el premolar, donde está la altura del hueso, que hay una cortical, en la zona donde está el segundo premolar, cómo se formó hueso. El injerto nunca va a mantenerse en altura, el injerto se va a ir reabsorbiendo y va a ir apoyándose en implante, lo que yo llamo cúpulas implantarias. Es innecesario un injerto en el seno. Por lo tanto, no se asusten si ese injerto que ustedes colocaron se va reabsorbiendo, pero van a ver que se detiene alrededor del implante y no más allá de ello porque no tiene sentido. Asústense si pierde a nivel crestal el hueso. Y ahí vemos en el último implante, en el 6, cómo el hueso se formó alrededor del implante. Ahora vemos en el momento del preoperatorio el hueso en el primer premolar, vemos en el preoperatorio en la guía quirúrgica, en el hueso en el segundo premolar, y lo que vamos a ver ahora es en el sector del primer molar, en el preoperatorio y cómo formamos hueso. Vamos a ver casos clínicos de estas, donde vamos a observar, por ejemplo, en este caso, que existe una ruptura de la membrana. Ahí se ve una ruptura de la membrana, que a veces no la vemos clínicamente y a veces sí el fotógrafo que nos hace la foto nos dice y nos muestra la existencia de esa membrana o esa membrana rota, porque nosotros estamos operando del lado contralateral o contrario a donde está la ruptura y no la podemos llegar a ver a veces. Por eso es tan importante esa documentación intraoperatoria que podemos llegar a tener y que el que nos está ayudando, en este caso Seba, me indique de que tenemos un problema muy importante. ¿Qué hago? Coloco una membrana obturatriz, vamos a colocarla y lo que hacemos es levantarla y después injertarla en forma conveniente, como hemos visto recién en la cirugía previa. Esta es otra paciente que al abrir el seno maxilar, fíjense ustedes, se rompió la membrana, se rompió, pero se rompió mucho, y la parte superior del corte se fue para arriba y la parte inferior la tuve que ir a buscar con una pinza Halsted y levantarla y de esa manera colocar la membrana por debajo de esa membrana de colágeno, por debajo de esa membrana de mucosa, para que no quede depositada en el piso, porque si yo dejo esa membrana del seno depositada en el piso y coloco un injerto, esa membrana me va a obturar, me va a no permitir que el injerto esté en contacto con hueso y de esa forma no voy a lograr el injerto que yo quisiera de ese seno maxilar. Y ahí vemos cómo estamos haciendo la misma técnica de la colocación. Este es otro paciente en el cual vemos que tiene una cresta. Si ustedes se fijan acá, tiene una cresta. Ahí está la cresta. Yo iba a operar en la zona anterior. Fíjense cómo ahí se ve la membrana del seno de la parte posterior de la cresta y cómo en la zona anterior, cuando quise desplazar, se rompió totalmente la membrana, totalmente. Por eso coloqué una membrana de colágeno, ahí se ve el injerto, y 4 meses después pudimos colocar el implante o los implantes, su rehabilitación y esa zona injertada. Tenemos ahí la posibilidad de tener 3 implantes colocados en posición correcta
de acuerdo a la guía quirúrgica de planeamiento protésico. Cuando vemos este tipo de membrana y a mayor aumento, donde vemos que si yo aprieto y hago algo, o la forma de los injertos, las puntas que tienen los injertos la puedo romper, no tengo ninguna duda de levantar y colocar una membrana obturatriz. El sábado pasado escuché al doctor Ibáñez, donde dice el doctor que él siempre la coloca. Yo diría que en un 90 y pico % también coloco una membrana en forma obturatriz, preveniendo el hecho de que no se rompa esa membrana. Y ahora vamos a la última técnica, que es una técnica de expansión o disyunción horizontal de reborde alveolar. Es en aquellos casos donde tenemos a lo mejor altura al dentario, pero no tenemos a lo mejor disponibilidad en sentido vestíbulo-palatino. En la imagen del lado izquierdo tenemos a lo mejor un buen reborde. En este lugar tenemos un mal reborde y un buen reborde de la zona posterior, y en este caso de pacientes tenemos un mal reborde en todo sentido. Es decir, no todos los pacientes cicatrizan de la misma forma, no todos los pacientes tienen las mismas posibilidades quirúrgicas. En el año 92, Simeón fue el que introdujo la técnica de hacer la expansión o disyunción horizontal de los rebordes en 3 o 4 milímetros, y en el año 2000, Bercelotti, con el Metron, con el piso surgery, revoluciona este tipo de cirugía, porque actúa a una baja frecuencia de modulación, dijimos que no produce aumento de temperatura, y que hace un corte muy importante en el hueso sin lesionar el tejido blando. Lo que vamos a ver, y en este caso es una opinión y un criterio mío, que la ventaja que tiene esta técnica es ausencia de área donante, posibilidad de colocar implantes en forma simultánea a la técnica, disminución del tiempo quirúrgico y de tratamiento, disminución del costo, índice de éxito muy similares a las técnicas convencionales. Las desventajas que tiene es la pérdida temprana de la altura a nivel cortical. ¿Por qué? Porque vamos a colocar el implante entre dos corticales. Por eso es muy importante, como dije anteriormente, el uso del láser como implante para estas técnicas, porque es la que me va a contener el tejido blando y de esa manera evita la reabsorción del hueso en sentido implantario. Problemas posibles de estéticos, lo podemos llegar a tener, como van a ver el caso de la paciente que yo voy a mostrar, y falta de fijación primaria es cuando hacemos demasiada expansión y a veces perdemos la fijación del implante, y en esos casos abortamos y tenemos que injertar el área para después entrar de nuevo y colocar los implantes convenientemente. Vamos al caso clínico. Es una paciente del doctor Berro, un hijo odontológico mío. Él lo operó hace un año de esta visita a mi consultorio. Le había hecho extracción de un proceso quístico, y van a ver en el video que le había hecho toma de injerto de cabeza de tibia, pero es una paciente con un problema muy importante de uno de sus hijos y a veces abandonaba los tratamientos producto de esa enfermedad. Entonces, vamos a ver el caso clínico. Le pido radiografías, tomografías, y si ustedes se fijan, en las tomografías tenía muy poco hueso a nivel crestal. A veces en las tomografías dan una imagen y en la clínica vamos a ver otro tipo de imagen. Pienso que todos los que hacemos este tipo de cirugía coincidiremos que las tomografías no son realmente lo que es la clínica. Vamos a ver la cirugía, un video. Los distintos cortes. Ese es el proceso preoperatorio que tenía, el gran quiste, y acá está la toma de tibia. Miren el ancho que había logrado el doctor Berro, pero cuando viene a la consulta había perdido todo. La tibia se reabsorbe muy rápidamente, como se reabsorbe también la cresta ilíaca. Es decir, son injertos como la tuberosidad que se reabsorben muy rápidamente. Cuando el paciente deja de venir, es el problema que tenemos de la pérdida de los injertos. Ahí estamos haciendo una incisión mucoperióstica, y en este caso, en la zona anterior, es una incisión parcial, mucosa, porque acuérdense que está el mentoniano. Ese es el borde de cuchillo que tenía el reborde, finito. Estoy colocando una guía de precisión, pero no es en la forma esta como nosotros preparamos, no es una guía que me dice a mí que voy a colocar
el implante ahí a ese nivel, en ese lugar, sino que me va a decir dónde van a ir colocados los futuros implantes. Me va a marcar en el hueso por vestibular, y entonces ese es el lugar donde yo voy a después hacer la colocación de los implantes. Voy a marcar, y una vez que marco por vestibular, después voy a lo que sería la zona donde hice el corte, lo que yo llamo colgajo óseo, y ahí empezamos a trabajar con fresa, con tope, y la fractura lo vamos a hacer con los expansores, que pueden ser manuales o mecánicos. Generalmente se coloca el del medio primero, y después la de los extremos, para que no se fracture el bloque. Y vamos tratando de ir aumentando el calibre del expansor, dejarlo un instante y después sacarlo. Fíjense ahí como a veces se dificulta el poder expandir, y eso demuestra que no llegamos a medular. Si no llegamos a medular, podemos romper el bloque. Por eso tenemos que compensar de nuevo con otro nuevo corte. Una vez que hemos hecho la fractura, ahora vamos a fresar al implante a colocar, que en este caso son implantes con láser, pero de 9 milímetros de profundidad. Sondeamos, como dije, para saber que estoy en alvéolo de 5 paredes, y ahí estoy con la fresa última al implante a colocar. Si ustedes se fijan, no perforo todo al tamaño del implante, sino que es la parte más dura que tiene, que es la cortical, y el primer implante que colocamos, fíjense que es con láser también, y vean cómo fracturo quirúrgicamente, ahí empieza la fractura total, y sumerjo el implante dentro del hueso. Después vamos a colocar el anterior y después el tercero, pero siempre a la misma altura, casi infracrestal. Si bien ahí se va a perder un poquito de cresta producto del trauma quirúrgico, al tener el láser, el tejido blando se va a insertar en ese lugar, y por supuesto que, como dije anteriormente, lo retiene al tejido blando. Ahí estamos colocando los tapones cicatrizales. Una vez hecho, vamos a hacer el corte en el plano submucoso para hacer un buen cierre de las heridas. Y en la parte anterior, fíjense que hago mucoso solamente para evitar lesionar el nervio mentoniano. Después hacemos sutura que sea, y miren por lingual como hago un bolsillo para elongar ese colgajo, para facilitar el buen cierre de las heridas. Estas son todas cirugías que requieren un buen cierre de primera y que no cicatrice por segunda en ningún lugar, porque corre el riesgo de infección. Una vez que hicimos el despegue de los colgajos, vamos a perforar las corticales, porque ahí vamos a colocar una membrana, que en este caso es una membrana biocolágeno, equina, y mineros como injerto por vestibular y por encima del reborde. El mineros es un hueso autólogo de cadáver sano y que se obtiene por radiación gamma, su esterilización, y se conserva con antibióticos, y después es descontaminado ese antibiótico cuando lo colocamos en solución fisiológica. Es un excelente injerto. Tengo biopsia del mismo, donde dan la formación de hueso símil al hueso del paciente. Ahí plegamos la membrana, la cubrimos a la zona que hemos operado. En este caso se va a fijar solamente con puntos, hacemos una sutura continua y después puntos en U para hacer el buen cierre postoperatorio inmediato de la cirugía. Vamos a la cirugía en sí. Fíjense con el implante del medio cómo hicimos la expansión total.
Miren dónde empezamos, miren el colgajo óseo, como yo llamo, y la expansión que se realiza con el primer implante. Vean la secuencia quirúrgica desde preoperatorio, la colocación o la incisión ósea con el piso-Sushiri, la colocación del primer implante y la colocación de los dos restantes. Una imagen más cercana de la ubicación de los implantes. Fíjense el espacio que generamos, la fractura que generamos, la posibilidad de hacer una buena colocación de implante y no traumatizando la cortical ósea vestibular, que es la que nos va a mantener la altura del hueso. Miren de dónde empezamos a dónde terminamos. ¿Qué hubiese pasado si yo quería colocar un implante? Lo hubiese colocado por fuera. ¿Qué hubiese necesitado? Un injerto online. Dijimos que los injertos online se reabsorben un 50%. Y fíjense cómo, haciendo esta técnica, no necesitamos ningún otro tipo de injerto y conseguimos un muy buen hueso vestibular, que si bien con el tiempo se puede llegar a reabsorber, no lo va a hacer con tanta seguridad como puede ser si hubiese sido un injerto online. Después puntillamos, hacemos las perforaciones, colocamos la membrana y suturamos correctamente. Vamos a ver las radiografías postoperatorias. Si ustedes se fijan, este es el postoperatorio inmediato. Yo lo que hago acá es superponer la radiografía preoperatoria y ahí ven ustedes que se colocó el implante en la zona donde uno había programado, se colocó el implante en la zona donde habíamos programado y se colocó el implante en la zona donde uno había programado, es decir, cómo se produjo el desplazamiento y llegamos a tener una solución de ese paciente. A los 3 meses, el cierre, vemos el postoperatorio, 3 meses después, cómo estaba en el preoperatorio, cómo está a los 3 meses, hacemos una anestesia muy superficial, pequeña incisión, y en esa pequeña incisión después colocamos un colgajo encima de lo que sería el tapón, y de esa manera vamos a tener la posibilidad de generar estos embudos, y fíjense cómo el láser detiene a la migración de lo que sería la encía, cómo se ve una solución de continuidad entre la mucosa y el implante, que no lo vemos en otro tipo de rehabilitación. La secuencia del preoperatorio, tapones, lo que sería el postoperatorio con los tapones y el modelo que obtenemos en ese paciente. Con esto vamos a hacer la rehabilitación protésica y esa rehabilitación protésica vamos a tener un cantilever en la zona del canino, que si bien el canino, como diría Misch, siempre tiene que estar, en este caso por un problema de imposibilidad de hacer tratamiento de ortodoncia al paciente, lo que hice fue hacer un stripping en la zona del lateral y de esa manera le di el espacio al canino, siendo un canino muy chico y que no actuaba en la desoclusión, sino que lo hacían los premolares en forma conjunta. Es un canino para una función, si bien masticatoria, pero es una función no tan importante, a lo mejor si lo hubiésemos podido colocar. Ahí está la rehabilitación, ahí vemos el postoperatorio del paciente, ahí vemos postoperatorio y preoperatorio como lo habíamos planeado, y 18 meses después la paciente no puede venir a dar consultas, es una cirugía que yo he hecho alrededor de hace 6 años, la paciente sigue en perfectas condiciones porque ha llamado por teléfono ella y el colega de la zona donde vive a 400, 500 kilómetros de La Plata, pero no le resulta fácil venir, así que el único control postoperatorio que he podido tener es el de 18 meses.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad, fue un gusto compartir con ustedes esta hora. Espero que les haya servido. Había preparado 2 técnicas por cada una, o sea, 2 casos por cada técnica, pero me daba cuenta que me iba a sobrepasar demasiado, así que solamente hice una técnica, un caso por técnica, y bueno, algún día a lo mejor podré mostrarle además que quería mostrarle. Muchísimas gracias.